Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Pedro capítulo 5. Tema 1. Exhortación a los ancianos y al cuidado pastoral del rebaño. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pedro se dirige a los líderes espirituales de las iglesias locales. Hechos 14:23 muestra cómo se establecían ancianos en cada iglesia. Estos hombres eran responsables del cuidado y guía del rebaño. No se trata de edad avanzada, sino de madurez espiritual. Su función es pastoral, no simplemente administrativa. Pedro les exhorta con humildad, no con imposición. El liderazgo en la iglesia es un llamado sagrado. Yo anciano también con ellos. Pedro no se impone con autoridad apostólica, sino que se identifica como uno más. 2 Corintios 1:24. No que nos enseñoreemos, sino que colaboramos para vuestro gozo. Se presenta como compañero, no como superior. Esto refleja el modelo de liderazgo servicial que Cristo enseñó. La autoridad espiritual no se ejerce desde la distancia, sino desde la cercanía. Pedro da ejemplo de humildad pastoral. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro apela a su experiencia personal en la pasión de Cristo. Juan 18:15-27 registra cómo estuvo cerca del juicio del Señor. Aunque lo negó, también fue restaurado. Él vio el sufrimiento redentor con sus propios ojos. No habla desde la teoría, sino desde la vivencia. Esta afirmación da peso a sus palabras. Sufrir por Cristo tiene sentido para quien lo vio padecer. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro mira hacia el futuro con esperanza segura en la gloria prometida. Romanos 8:18, no son comparables las aflicciones con la gloria venidera. Sabe que el sufrimiento actual culminará en exaltación eterna. Participará de esa gloria no por mérito, sino por gracia. Esta perspectiva fortalece su exhortación. El liderazgo cristiano sirve con la vista en la eternidad. El pastor fiel espera la corona incorruptible. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pedro ordena a los líderes a pastorear con amor al rebaño que Dios les ha confiado. Juan 21:16, apacienta mis ovejas. La iglesia no les pertenece, es propiedad de Dios. Apacentar implica alimentar, guiar, proteger y corregir. Es una tarea continua, no ocasional. El líder no es dueño, sino siervo. Cada oveja debe ser valorada como propiedad del Señor. El llamado pastoral es sagrado y exigente. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. El servicio espiritual debe ser motivado por amor, no por obligación. 2 Corintios 9:7, no con tristeza, ni por necesidad. El líder no debe actuar con peso ni desgano. La disposición debe nacer del corazón rendido a Dios. La motivación incorrecta contamina el ministerio. El servicio voluntario refleja el carácter de Cristo. La voluntad rendida produce fruto eterno. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro rechaza el ministerio motivado por interés económico o personal. Tito 1:7 advierte contra el amor al lucro deshonesto. El buen pastor sirve porque ama a Dios y a su pueblo. El deseo de servir debe ser sincero, ferviente y espiritual. No hay lugar para la codicia en el altar. El ánimo pronto muestra pasión genuina. Dios honra al que sirve con corazón puro. Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado.
Pedro advierte contra el abuso de autoridad espiritual. Mateo 20, 25, 26, el que quiera hacerse grande, sea vuestro servidor. El liderazgo cristiano no imita el estilo del mundo, que domina y oprime. El pastor no es dictador, sino guía compasivo. Dios no aprueba el autoritarismo disfrazado de piedad. El rebaño pertenece a Cristo, no al líder. La autoridad debe ejercerse con humildad, sino siendo ejemplos de la grey. El líder debe modelar la vida cristiana con su conducta diaria. 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. No se guía con órdenes, sino con el ejemplo. La santidad vivida impacta más que los discursos. La autoridad moral nace del testimonio. La grey necesita pastores que encarnen lo que enseñan. El verdadero liderazgo inspira con el ejemplo. 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pedro señala la venida gloriosa de Cristo como el supremo pastor. Hebreos 13:20 lo llama el gran pastor de las ovejas. Él es el dueño y líder de la iglesia. Todos los pastores humanos están bajo su autoridad. Su regreso será visible y victorioso. Él recompensará a los fieles. El liderazgo se ejerce con la mirada puesta en su retorno. La esperanza del pastor está en su venida. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La recompensa eterna es prometida a los que pastorean fielmente. 2 Timoteo 4:8 habla de la corona de justicia reservada a los fieles. Esta corona no se marchita, es gloriosa y eterna. No es reconocimiento humano, sino recompensa divina. No se gana por resultados numéricos, sino por fidelidad. El pastor eterno honrará a los que sirvieron con humildad. Su gloria será compartida con ellos. Tema 2. Humildad, vigilancia espiritual y resistencia al diablo. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pedro exhorta a los jóvenes a vivir bajo respeto y sujeción a la autoridad espiritual. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. La juventud tiende a ser impulsiva e independiente, pero la madurez se demuestra en la obediencia. La sujeción es protección, no opresión. Someterse revela honra a Dios y disposición a aprender. La comunidad se edifica en el orden divino. La rebeldía no es fruto del espíritu. Y todos, sumisos unos a otros. Pedro extiende el llamado a la humildad mutua a toda la congregación. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión no es debilidad, es sabiduría espiritual. Promueve paz, unidad y crecimiento. Cada creyente debe valorar a los demás como superiores. La iglesia florece donde hay respeto y servicio mutuo. La autosuficiencia destruye el cuerpo, la sumisión lo fortalece. Revestíos de humildad. La humildad no es una emoción, es una actitud que debe ser vestida intencionalmente. Colosenses 3:12, vestíos de humildad. Como se viste el cuerpo cada día, así debe vestirse el corazón con humildad. No nace sola, requiere rendición continua al Espíritu. La humildad atrae la presencia de Dios. Sin ella, no hay comunión verdadera. Es el ornamento del verdadero cristiano. Porque Dios resiste a los soberbios. La arrogancia no solo es desagradable, es oposición directa a Dios. Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. El orgullo exalta al yo, excluye la gracia y rechaza la corrección. El que se exalta será humillado. Dios no bendice al soberbio, lo confronta. La soberbia divide, endurece y aleja del propósito divino. No hay bendición sin quebrantamiento. Y da gracia a los humildes. La humildad atrae el favor divino.
Isaías 57 horas y 15 minutos, con el quebrantado y humilde de espíritu, habitaré. Dios se acerca al que reconoce su dependencia. La gracia fluye donde hay mansedumbre. Él levanta al caído, fortalece al débil y guía al que se rinde. No se gana por mérito, sino por rendición. La humildad es llave para puertas espirituales. Donde hay humildad, hay presencia de Dios. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Pedro llama a una sumisión activa a la soberanía divina. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor. La poderosa mano representa tanto juicio como protección. Humillarse es reconocer que Dios tiene el control, aún en el sufrimiento. No es resignación, es confianza rendida. Él guía, forma y guarda a los que se rinden. Bajo su mano hay seguridad, no temor. La humildad es la posición más fuerte. Para que Él os exalte. Dios es quien exalta al humilde en su tiempo perfecto. Mateo 23:12, el que se humilla será enaltecido. No buscamos nuestra exaltación, sino que esperamos la suya. Él honra a los que no buscan honra. La exaltación divina es segura y justa. No se trata de posición social, sino de propósito cumplido. Dios recompensa la fidelidad escondida. La promoción viene de lo alto. Cuando fuere tiempo. La exaltación no siempre llega pronto, pero llega en el momento exacto. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. El creyente debe aprender a esperar con fe. La impaciencia puede conducir a orgullo o desobediencia. El tiempo de Dios es sabio, preciso y perfecto. Él no se retrasa ni se adelanta. Esperar en Él es señal de madurez. La exaltación llegará a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pedro exhorta a descargar nuestras cargas en Dios. Salmo 55 horas y 22 minutos, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dice parte de la ansiedad, sino toda. La fe verdadera suelta el control y entrega el peso. Ansiedad es preocupación por el futuro, pero Dios ya está allí. Esta entrega es diaria, deliberada y confiada. El alma halla descanso cuando suelta el peso al Señor. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no es distante ni indiferente, su amor es personal y activo. Mateo 6:26, no valéis vosotros mucho más que ellas. El creyente no está solo, el Padre lo sostiene. Su cuidado es tierno, continuo y perfecto. Conoce cada temor, cada lágrima, cada necesidad. Pedro nos recuerda su fidelidad. Confiar en su cuidado libera el alma. Él nunca deja de cuidar a los suyos. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, y velad. Pedro repite el llamado a estar alerta espiritual. Primera Tesalonicenses 5:6, no durmamos, sino velemos y seamos sobrios. La sobriedad implica autocontrol y claridad espiritual. Velar es estar despiertos, atentos al entorno espiritual. El creyente no puede vivir en distracción o pasividad. El enemigo acecha al que baja la guardia. La disciplina espiritual es clave para la victoria. La vigilancia es constante, no ocasional. Porque vuestro adversario el diablo. El enemigo de Dios y de su pueblo es real, personal y activo. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos. No es símbolo ni fuerza abstracta, es un ser con voluntad y propósito destructivo. Su oposición es directa contra los que obedecen a Dios. Pedro nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre. Este adversario odia la verdad, la luz y la fe. No se le puede ignorar ni subestimar. Como león rugiente. El diablo se presenta como una amenaza intimidante, buscando infundir temor.
Su rugido es intimidación, mentira y acusación. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Su fuerza no es invencible, pero sí peligrosa. El creyente debe resistir con firmeza, no con temor. Aunque ruja, no es más fuerte que Cristo. Su poder tiene límite ante la sangre del Cordero. Anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo es persistente, estratégico y paciente. Job 1:7 muestra que rodeaba la tierra. No descansa ni se distrae. Busca debilidad, aislamiento, orgullo o pecado no confesado. Quiere destruir el testimonio, la fe y la comunión. No se contenta con molestar, quiere devorar. Por eso, la vida espiritual no puede ser superficial. Resistir requiere armadura completa y constante dependencia de Dios. Primera de Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al cual resistid firmes en la fe. Pedro no dice que huyamos del diablo, sino que lo resistamos. Santiago 4:7, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esta resistencia no es en fuerza humana, sino en la fe. La fe firme en las promesas de Dios es el escudo más fuerte. No dialogamos con el enemigo, lo enfrentamos con verdad. La palabra, la oración y la obediencia son nuestras armas. Resistir es rechazar su mentira y permanecer en Cristo. Sabiendo que los mismos padecimientos. El sufrimiento del creyente no es único ni aislado. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pedro consuela recordando que otros también enfrentan pruebas. El enemigo quiere hacernos creer que estamos solos, pero no es así. La batalla espiritual es común en el cuerpo de Cristo. Compartir el dolor fortalece la fe. Saber esto da ánimo para seguir. Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El sufrimiento cristiano es global y continuo. Hebreos 13:3 exhorta a acordarse de los presos, como si estuvierais presos con ellos. En cada nación, cultura y época, los creyentes padecen por su fe. Esta realidad une a la Iglesia universal. No estamos solos en la lucha. La comunión en el sufrimiento produce unidad. Pedro nos recuerda que formamos parte de un ejército, no de soldados solitarios. Tema 3. La restauración final del creyente y despedida apostólica. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia. Pedro cierra con un enfoque en el carácter generoso de Dios. Santiago 1:17, toda buena dádiva, desciende de lo alto. Él no es Dios de castigo, sino de gracia abundante. Toda bendición viene de su mano misericordiosa. No da según merecemos, sino según su amor. Su gracia no es limitada, es toda gracia, salvadora, sustentadora, santificadora. Él es fuente inagotable de bondad. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La salvación no termina en perdón, sino que culmina en gloria. Romanos 8:30, a los que justificó, a estos también glorificó. Esta gloria es nuestra herencia segura en Cristo. No es temporal ni incierta, es eterna. El llamado de Dios no falla ni se revoca. Su plan comenzó con la gracia y terminará en gloria. En Cristo está garantizada nuestra victoria. Él es el camino a esa gloria. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. El sufrimiento es temporal en comparación con la eternidad. 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Pedro minimiza el tiempo del dolor en vista del gozo eterno. Dios permite el sufrimiento, pero lo limita. Él sabe cuánto y hasta cuándo. No será para siempre. El poco de tiempo prepara para lo inconmensurable. Su propósito redime el dolor. Él mismo os perfeccione. El mismo Dios obrará en nosotros para llevarnos a la madurez. Filipenses 1:6,
el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Esta perfección es el desarrollo completo del carácter cristiano. No es obra humana, es transformación divina. El sufrimiento pule y moldea. Dios está formando algo eterno en su pueblo. La prueba produce perfección si se recibe en fe. Afirme, fortalezca y establezca. El Señor no solo perfecciona, sino que afirma el alma en su propósito. Isaías 41 horas y 10 minutos, te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré. Afirma la fe, fortalece el corazón y establece el fundamento. Estas tres acciones hablan de estabilidad espiritual. Dios no solo restaura, sino que da firmeza y constancia. El que permanece en Cristo no será movido. Esta obra es resultado de su gracia, no del esfuerzo humano. Primera de Pedro 5:11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Pedro da todo el reconocimiento y la alabanza a Dios. Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono, sea la gloria. Toda obra de redención, santificación y victoria es suya. La gloria no pertenece al creyente ni a los líderes, sino al Señor. Glorificarlo es reconocer su supremacía en todo. Vivir para su gloria es el mayor llamado. Cada prueba superada le exalta. Y el imperio por los siglos de los siglos. Su reino no tiene fin. Salmo 145:13, tu reino es reino de todos los siglos. Él reina con poder soberano sobre todo lo creado. Su autoridad es total, eterna e inmutable. No hay fuerza que compita con su señorío. Su dominio es justo, sabio y perfecto. Pedro afirma que su reinado jamás será vencido. Esta certeza da paz al creyente. Amén. Esta palabra declara que todo lo dicho es firme, verdadero y digno de confianza. 2 Corintios 1:20, en Él es el sí, y en Él el amén. Con ella Pedro cierra esta sección con convicción. No es solo un cierre litúrgico, es una afirmación profunda. Todo lo que ha dicho sobre sufrimiento, gracia y gloria es real. El amén es respuesta de fe a la fidelidad de Dios. Así sea, porque así es. Primera de Pedro 5:12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Silvano, también conocido como Silas, fue colaborador cercano de Pedro y Pablo. Primera Tesalonicenses 1:1 lo menciona junto a Pablo y Timoteo. Pedro lo presenta como hombre digno de confianza. En tiempos donde los mensajeros transmitían cartas, la fidelidad era esencial. Llamarlo hermano fiel resalta su compromiso y madurez. Era un instrumento confiable del mensaje apostólico. Su servicio refleja el valor de los colaboradores anónimos. Os he escrito brevemente. Pedro resume su carta como una exhortación concentrada. Aunque la carta es profunda, él la considera breve en comparación con la gloria eterna. Hebreos 13:22 también usa expresión similar. Es muestra de humildad y enfoque. La brevedad no disminuye su poder. Cada línea está cargada de verdad eterna. El mensaje fue directo, urgente y pastoral. Pedro escribió con propósito y claridad. Amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. La carta es tanto exhortación como afirmación doctrinal. Judas 1:3 habla de contender ardientemente por la fe. Pedro no solo advierte, también declara que esta enseñanza es la genuina gracia. No es otra doctrina, ni mensaje humano. La gracia de Dios se presenta aquí como fortaleza en la prueba. Él testifica con autoridad apostólica. Esta gracia es salvadora, sustentadora y glorificadora. Aferrarse a ella es vida. En la cual estáis. Pedro afirma que los creyentes ya están firmes en esa gracia. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. No es algo que deben alcanzar, sino algo que poseen. La gracia no es teoría,
es posición espiritual. Estar en ella es estar en Cristo. Pedro quiere que sus lectores lo reconozcan con seguridad. Su estado espiritual está definido por la obra de Dios. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. La iglesia que está en Babilonia. Babilonia era probablemente un nombre simbólico para Roma, centro de poder y persecución. Apocalipsis 17 usa el mismo término. Pedro escribe desde allí con la iglesia local. Esta referencia muestra que la iglesia puede florecer incluso en medio del sistema mundano. El mensaje trasciende la ubicación. Babilonia representa oposición, pero también el avance del Evangelio. Dios tiene su pueblo aún en los lugares más oscuros. Elegida juntamente con vosotros. Pedro subraya la unidad espiritual de todas las iglesias en Cristo. Efesios 1:4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Los creyentes en diferentes lugares comparten la misma elección divina. No hay cristianos de segunda clase. La elección une a todos los redimidos. Esta identidad genera consuelo y fuerza. Pertenecen al mismo cuerpo y gracia. Y Marcos mi hijo, os saludan. Marcos, sobrino de Bernabé y autor del Evangelio, fue discípulo amado de Pedro. Hechos 12:12 lo muestra acerca de la iglesia primitiva. Pedro lo llama, mi hijo, indicando una relación espiritual de mentoría. A pesar de fallos pasados, fue restaurado, 2 Timoteo 4:11. Su inclusión aquí muestra la gracia que restaura y honra. Su saludo refleja unidad y afecto cristiano. Dios transforma a los débiles en siervos útiles. Primera de Pedro 5:14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. El ósculo o beso santo era una expresión cultural de afecto y comunión cristiana. Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Pedro exhorta a que los saludos reflejen sinceridad, cariño fraternal y unidad. En vez de división, debe haber expresión visible de amor. Es un recordatorio de la hermandad en Cristo. Aún los gestos deben reflejar la gracia. El amor visible edifica la iglesia. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. La paz es el fruto y sello de estar en Cristo. Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pedro declara bendición final sobre los creyentes verdaderos. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la posición espiritual. Estar en Cristo es garantía de reconciliación, descanso y victoria. La paz prometida es profunda y duradera. Solo los que están en Él la poseen realmente. Amén. Con esta palabra Pedro concluye su carta confirmando su veracidad. Amén expresa certeza, confianza y acuerdo. Es un sí rotundo a todo lo que ha sido dicho. El mensaje queda sellado con autoridad y fe. Los lectores reciben estas palabras como verdad eterna. El amén finaliza la epístola con esperanza. Todo lo dicho está afirmado por el Dios fiel.